Una introducción para esta presentación, podemos decir que el agua subterránea viene a ser un recurso esencial cuya dinámica se va a estudiar a través de la hidrogeología. Esta disciplina va a analizar cómo se realiza, se almacena, circula el agua en los acuíferos, considerando también los factores como recarga, descarga, la conductividad hidráulica, el gradiente, el nivel freático, y un elemento central para ello va a ser un análisis con respecto a la ley de Darcy, que va a establecer la relación entre la conductividad del medio y el gradiente hidráulico, y también el caudal del flujo, sirviendo como base para modelar el comportamiento de acuíferos. En esta presentación revisaremos los principales parámetros y procesos hidrogeológicos con el objetivo de comprender cómo estos interactúan y cómo pueden aplicarse con la gestión sostenible de los recursos hídricos. Bueno, continuando con la presentación, hablaremos acerca de qué es un sistema hidráulico. Bueno, un sistema hidráulico viene a ser la red compleja de procesos y elementos que van a estar interconectados y van a regular lo que es la circulación, distribución y transformación del agua en la superficie terrestre. Esto va a incluir la atmósfera y las aguas subterráneas. También van a intervenir en el movimiento de este flujo, su almacenamiento y la relación que tiene este con la tierra. Dentro del marco y ciclo hidrológico, también llamado ciclo del agua. Un ejemplo de ello vendría a ser una cuenca hidrográfica, que viene a ser un sistema hidráulico natural, ya que recibe agua de las lluvias, como se puede apreciar en la imagen. Esto se va a almacenar en ríos, lagos, suelos, se van a infiltrar hacia los acuíferos y finalmente van a descargar hacia un río principal o el mar. ¿De qué se encarga un sistema hidrológico? Bueno, se encarga de la captación de agua, del almacenamiento, su regulación, su transferencia, intercambio con la atmósfera y sostenimiento. Va a estar compuesta de acuíferos, aquitardos, aguas subterráneas, y tiene que tener importancia las condiciones hidráulicas en las que se van a presentar. Dentro de sus principales funciones ya mencionadas, la captación del agua vendría a ser el recibimiento del agua que tiene mediante precipitación, ya sean lluvias, nieves, granizos; su almacenamiento, que viene a ser la retención de estas aguas, que van a ser en glaciares, lagos, ríos, suelos o acuíferos; su regulación, que va a ser el control de estos flujos en agua superficial o subterránea, evitando excesos en inundaciones o déficits en lo que son sequías. Su transferencia va a ser el transporte de estos medios desde zonas altas hasta zonas bajas; su intercambio con la atmósfera mediante procesos de evaporación o transpiración; sostenimiento de la vida y el ecosistema, que va a ser proveer agua para las plantas, animales y nosotros los seres humanos. En resumen, se va a encargar de que el agua circule continuamente, asegurando la disponibilidad y el equilibrio hídrico. Bueno, hablando de las condiciones hidráulicas, tenemos lo que son las zonas de recarga y descarga. Las zonas de recarga vendría a ser el proceso mediante el cual un acuífero va a recibir el agua en su entorno. Esta puede originarse por la infiltración de lluvias, corrientes superficiales o flujos provenientes de otras formaciones hidrogeológicas. Incluso puede generarse de manera artificial por causa de actividades humanas. La cantidad de agua que se va a lograr infiltrarse no solo va a depender de la disponibilidad hídrica, sino también de factores geológicos. Con respecto a la zona de recarga, generalmente se va a ubicar en zonas altas o permeables. El agua va a provenir de lo que son las lluvias, ríos, lagos, de hielos o infiltración o irrigaciones. Aquí el flujo del agua va a ser descendente, lo cual de la superficie al subsuelo. Un ejemplo de ello es la infiltración de la lluvia en los Andes, que va a alimentar los acuíferos costeros del Perú. Luego tenemos las zonas de descarga. Las zonas de descarga van a corresponder a áreas donde el agua va a descender desde la superficie hacia los acuíferos, alimentándolos. Por el contrario, las zonas de descarga son aquellas en las que el agua subterránea va a fluir hacia la superficie, liberándose en forma de manantiales, ríos o humedales. Suele encontrarse en zonas bajas, el agua puede emerger como manantiales. Aquí el flujo va a ser ascendente o lateral, dependiendo de la gradiente hidráulica. Un ejemplo de ello son los manantiales en la costa peruana, donde el agua subterránea aflora naturalmente.
Bien, siguiendo con las condiciones hidráulicas, tenemos la conductividad hidráulica. Esta viene a ser una propiedad física de los suelos o las rocas, lo cual va a permitir la facilidad con que el agua se va a mover a través de ellas mediante sus poros, sus fracturas, también bajo un gradiente hidráulico. En otras palabras, si el suelo contiene granos grandes o poros interconectados, que suelen ser en este caso gravas, arenas limpias, el agua va a fluir con facilidad, lo cual va a generar una alta conductividad. Pero si el suelo es muy fino, muy compacto, que suelen ser los casos de las arcillas, va a generar que el agua se mueva muy lentamente, entonces va a generar también una baja conductividad hidráulica. Las unidades de medidas de la conductividad hidráulica se expresan en metros por segundo, pero en hidrogeología también se puede expresar como centímetros por segundo. Ahora, normalmente se usa la letra K para definir la conductividad hidráulica. Los factores que van a influir en ella van a ser el tamaño, la distribución de los poros, dependiendo de su granulometría en las rocas, el grado de saturación de ellas, ya que a más agua, más conductividad, la viscosidad del agua que presentan, también dependiendo del cambio de temperatura, y la estructura del suelo o roca, ya que a mayor compactación o sus fracturas, cementación va a implicar el grado de conductividad hidráulica. Luego tenemos el gradiente hidráulico, que vendría a ser el flujo o la pendiente del flujo de las aguas subterráneas, dependiendo también de la diferencia de carga hidráulica entre los dos puntos y su distancia. Un mayor gradiente va a implicar que el agua fluya más rápido. Viene a ser prácticamente el motor del flujo subterráneo, junto con la conductividad hidráulica, que va a controlar también la velocidad con la que el agua se va a mover, y esto se suele ver mediante la ley de Darcy. Luego tenemos el nivel freático, que viene a ser en las superficies de las zonas saturadas del subsuelo, donde la presión del agua es igual a la atmosférica. Entonces, por encima, digamos, son zonas no saturadas, como el aire, el agua en los poros, y por debajo son zonas saturadas, que vendrían a ser solo agua en los poros. En la imagen es un modelo hidrológico conceptual en la zona más distal o llanura inundable, donde se van a presentar cuerpos arcillosos producto de las llanuras de inundación. Estos cuerpos también eólicos y canales abandonados, también se van a ver el cambio de nivel freático cercano a la superficie, propio también de la formación de las costras de hierro. Este producto de descomposición de los suelos y rocas también son ayudados por la intervención antrópica. De acuerdo con la correlación e interpretación geofísica o hidráulica de la zona, se puede determinar la dinámica del río, que va a influir en la depositación de estos materiales a lo largo del tiempo, modelando sus acuíferos, afectando las propiedades hidráulicas al depositar cuerpos arenosos, limitando también sus barras de depósitos finos, de meandros abandonados o zonas de inundación que ocasionalmente podrían convertirse en acuíferos libres o en acuíferos confinados o semiconfinados, disminuyendo las propiedades de conductividad y almacenamiento de agua. Ahora tocando el tema del coeficiente de almacenamiento, bueno, el coeficiente de almacenamiento expresado normalmente por la letra S es un parámetro hidrológico que va a expresar la capacidad que tiene el acuífero para almacenar o liberar agua. Va a representar también el volumen de agua que un acuífero puede liberar por unidad de área de su sección al descender el nivel piezométrico o freático por una unidad. Para acuíferos confinados se relaciona con la expansión de agua y compactación del material del acuífero, mientras que en acuíferos libres o no confinados coincide con la porosidad efectiva y se debe también al drenaje gravitacional de los poros. Tenemos diferencias según el tipo de acuífero, están los tipos de acuíferos y su relación con la conductividad con respecto al acuífero libre o no confinados. Bueno, el agua se libera por drenaje gravitacional de los poros, lo que reconoce el rendimiento específico. En este caso, el coeficiente de almacenamiento es equivalente a la porosidad efectiva y suele ser mucho mayor que en acuíferos confinados. El agua se libera por gravedad, como especifica, y bueno, los valores suelen ser entre 0.01 a 0.30.
Con respecto a los acuíferos confinados, el agua liberada proveniente de la compresión del acuífero, de la roca o del suelo que va a formar y de la expansión del agua subterránea. El coeficiente de almacenamiento suele ser pequeño y es típico que va desde los 0.0005 o 0.005 o en valores de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, que suelen ser muy bajos. Y también se llaman coeficientes de almacenamientos elásticos. Concluyendo, bueno, el estudio integral de estos sistemas hidrogeológicos pueden demostrar el movimiento del lago subterránea, lo cual está gobernado por la interacción de factores físicos y geológicos. También la ley de Darcy va a constituir una herramienta fundamental para cuantificar este movimiento, ya que vincula la conductividad hidráulica y el gradiente de flujo, permitiendo también evaluar el comportamiento de los acuíferos bajo diferentes condiciones, asimismo también parámetros como el coeficiente de almacenamiento y ubicación de las zonas de recarga y descarga, lo cual va a resultar esencial para determinar la disponibilidad y la sostenibilidad de este recurso. En conclusión, en geohidráulica, la hidrogeología no solo va a aportar una comprensión científica del ciclo subterráneo del agua, sino que también ofrece bases prácticas para la planificación, explotación y conservación de recursos hídricos. Gracias.